En la introducción tenemos a continuación, se realizará un estudio frente a un agente fitopatógeno, el cual se encuentra atacando de forma agresiva a un cultivo de cedros en el departamento de Chocó. En la plantación se observan múltiples signos y sintomatología, la cual se atribuye a la presencia del hongo Coniferifolia weiri, siendo identificado el fitopatógeno. Se dispone a realizar la toma de muestra y observación de la misma en el laboratorio para así dar un dictamen certero. En los objetivos tenemos objetivo general, que es realizar un diagnóstico fitopatológico que nos permita medir la severidad de la enfermedad ocasionada por el hongo Coniferifolia weiri en el cultivo de cedro en el municipio de Quito, Chocó. En los específicos tenemos primero que identificar las estructuras reproductivas y el patrón de distribución del hongo Coniferifolia weiri. También tenemos que especificar los signos y síntomas ocasionados por el hongo Coniferifolia weiri en cada uno de los cultivos de cedro en ese municipio. Por último, describir los parámetros relacionados con taxonomía, la toma de muestras, el análisis de laboratorio de la enfermedad Coniferifolia weiri. Tenemos que el reconocimiento en campo de este hongo en Colombia sería poco normal verlo, porque es un hongo que no tenemos presente en este momento en nuestra agricultura, ni en nuestros cultivos, ni tampoco en nuestros sistemas nativos. Pero llegado a encontrar, pues la literatura nos cuenta algo sobre el reconocimiento en campo. Entonces lo primero que debemos tener en cuenta son que es un signo y que son unos síntomas, que son dos cosas diferentes. Entonces los signos son aquellos características externas que se pueden visualizar en el árbol, en la planta o en una persona, ¿cierto? Que son totalmente visuales. Y un síntoma es todas las características internas que tenga lo que vayamos a revisar. En este caso estamos hablando de árboles porque estamos hablando de un hongo, ¿cierto? Entonces, ¿qué signos podríamos ver para la identificación de aquel hongo? Es volcamiento de los árboles, exposición del hongo en la corteza del tallo, humedad del tallo. Los síntomas serían pudrición de las raíces y el tallo, manchas rojizas en el interior de la corteza, de la corteza, perdón, del árbol. Estos síntomas generalmente no se causan en la corona y tiene efecto en el crecimiento. Los árboles rara vez mueren de pie, normalmente se voltean, se caen y dejan unos hongos en el cepellón del árbol. Entonces así es que podríamos reconocer el, el hongo. Aquí le mostramos algunos signos y algunas sintomatologías en estas imágenes de la afectación de ese cultivo del cedro. Con relación a ese hongo, Coniferifolia weiri, eh, cómo empieza y ahí va deteriorando las raíces del árbol hasta que pues, haga de que ese árbol caiga al suelo. En la toma de muestra eh, se utilizan en gran demanda para la identificación de las grandes diversidades de especies de hongos, por ende su rango de confiabilidad a la hora de identificar múltiples agentes etiológicos fúngicos. Nos enfrentamos pues a muchos riesgos. Se debe tener en cuenta que la identificación de los distintos tipos de hongos se utilizan en diferentes procedimientos y los tipos de medios de cultivo de cedro en el municipio de Quito, Chocó. En esta diapositiva tenemos el análisis de laboratorio. Primero, para realizar aislamiento de identificación de supuestamente causal, tomamos una porción de vegetal afectado.
ya sea una muestra de corteza o nariz infectada, colocándose en medio de un cultivo que permite el crecimiento de género y especie determinada. Otro análisis sería realizar la recolección de muestras cepas del hongo. Para ello, en una salida a campo se toman diferentes tipos de muestras del fitopatógeno para posteriormente realizar un análisis en el laboratorio. Otro sería, todas las muestras que fueron recogidas deben ponerse en una incubación, en una cámara húmeda y en papel de filtro a temperatura ambiente para luego realizar la inducción del crecimiento. Y también tenemos un análisis donde debemos identificar los caracteres microscópicos del fitopatógeno como el color, la textura, las manchas, entre otras, para luego tener información de su aspecto con el fin de saber su género. En esta diapositiva veremos la taxonomía del hongo. Entonces tenemos que el reino es fungi, el filium es Basidiomycota, la clase es Agricomycnotina, la subclase es Agarrocomycoides, el orden es Hymenocailes y la familia Hymenocaudaceae. El género es Coniferporia y la especie es Coniferporia weri, un hongo ubicado en la parte norte del mundo, en países como Canadá. En esta diapositiva tenemos el punto 5, que es las estructuras morfológicas del hongo Coniferiporia weyeri. La primera es que la morfología del basidiocarpo es compacta. También pues tenemos que se desarrolla en árboles caídos, troncos con menos frecuencia, en plantas enfermas en crecimiento. Como observamos ahí en la imagen, en la primera, nos muestra cómo se está desarrollando en esos árboles caídos, con una frecuencia pues un poquito menos, pero se alcanza a ver. Su pared está engrosada de 1,5 a 2,5 milímetros de ancho y el micelio no tiene conexiones nodales. En cuanto a sus dimensiones, son de 4,5 a 6 perímetros de largo y de 3,5 a 4,5 perímetros de ancho. Y las basidiosporas son esféricas o casi esféricas a oblongo elipsoide con ápices pequeños, lisas, incoloras y paredes delgadas. En la segunda imagen les hago una muestra de cada una de las estructuras. Si nos damos cuenta, ahí tenemos el pilio, pues conocido como el sombrero, la laminilla, la lámina, el húmeno, el anillo, el stipe, que es el pie del péndulo, la volva y el micelo. Y aquí en la diapositiva 6 tenemos las estructuras reproductivas del hongo Coniferiporia weyeri. Pues la mayoría de los hongos son eucárpicos, es decir, que solo una parte de su cuerpo se transforma en aparato reproductor. También en condiciones experimentales y a menudo también naturales, es un fragmento que cualquiera de micelio viable puede servir de propágulo. Pues dentro de los tipos de esporangios de las poras tenemos las zoosporas. Estas se desarrollan generalmente dentro de un esporangio y carecen de verdadera pared celular, pero tienen uno o dos flagelos móviles. Aquí les muestro una imagen que tenemos las hirfas generativas, las hirfas esqueléticas y las hirfas envolventes. En la diapositiva 7
aquí les hago una muestra de la distribución geográfica. Si nos damos cuenta, hay en partes donde está bastante afectada ese tipo de cultivo y hay en otras donde hay poquita distribución de ese hongo. Principalmente ahí, como hablamos del municipio de Quito, Chocó, pues ahí nos muestra qué tan afectado está, o sea, cómo se ha distribuido geográficamente ese hongo en esa zona. Acá veremos la definición de enfermedad cuarentenaria y si definiríamos el hongo Conifolia weri como cuarentenario o no. Entonces tenemos que una plaga, una enfermedad cuarentenaria son enfermedades o plagas que son de manera que tienen una importancia económica o ambiental importante y que en algún país, en el país que trabajemos, que vivamos, no esté todavía identificado ese hongo, esa plaga, esa enfermedad, ¿cierto? De ahí ya definimos qué es una plaga cuarentenaria, o sea, en resumidas palabras, es algo, una enfermedad importada, ¿cierto? Que viene de otros lados, entonces que los países netamente quieren que no entren a sus cultivos o a su zona, ¿cierto? Entonces, si partimos desde este punto de vista, el hongo Conifolia guerin es un hongo cuarentenario, ¿cierto? Porque tiene presencia en Estados Unidos, China, Eslovenia y Canadá, solo en esos cuatro países. En Colombia no se tiene, entonces si llegase a pasar, tendríamos que dar primero un aviso previo al ICA, el ICA dar instrucciones de poner la zona en cuarentena, un encerramiento, y de allí hacer un estudio especial o mirar cómo se determina el manejo a los árboles que le da este hongo, ¿cierto? Em, de apartarlos del lote, meterlos a una fosa, echarle cal, ¿cierto? Hay muchas formas de controlar esas enfermedades cuarentenarias, pero lo primero es dar previo aviso al ICA, llegado al caso de que llegáramos a tenerlo aquí en Colombia. En las conclusiones tenemos primero como conclusión que es importante destacar que el diagnóstico fitopatológico nos sirve como base para poder llegar a identificar las diferentes enfermedades que se presentan en un modelo productivo. En nuestro caso específico, la presente actividad nos permite establecer el agente causal de la enfermedad, que es el Coniferiporia weyeri, en el cultivo de cedro en el municipio de Chocó. También tenemos otra conclusión que pues en este ámbito se establecieron actividades relacionadas con el reconocimiento en campo. Tenemos la toma de muestras, el análisis de laboratorio, también identificación de estructuras morfológicas, de las estructuras reproductivas también, y cada una de su distribución geográfica, sirviendo como base para la construcción de la presente capacitación.